Estamos aquí en este segundo episodio del Podcast para Todo. Y hoy les tenemos un programa muy interesante con temas muy interesantes y expertos muy interesantes, así que vamos a conocerlos. Muy buenas noches, señor Ángel. Buenas noches. Bien, el señor Ángel. Muy buenas noches, señora Elia. Buenas noches. Y muy buenas noches, señora Paula. Buenas noches. Bueno, aquí tenemos a 3 expertos en educación y el día de hoy venimos a tratar temas precisamente de esos. Los temas que tenemos el día de hoy son la interseccionalidad en el enfoque para la inclusión, el aprendizaje cooperativo, la atención diferenciada por tipos de discapacidad, el aprendizaje entre iguales y la interculturalidad en las escuelas. Así que vamos a empezar por el tema de la interseccionalidad. Díganos, señor Ángel, ¿qué es la interseccionalidad? Bueno, esto hay que tomarlo como un aspecto muy importante de la interseccionalidad para la inclusión vista como desde un ámbito educativo. La interseccionalidad en aspectos que se representa donde representa a una persona donde no claramente va a ser biológico, pero en cierta parte va a sufrir violencia de alguna manera como física, verbal, sin tener justificaciones. Por eso en 2013 se procura una ley que se llama la Ley General de Víctimas, donde aquí va a atender a las víctimas de diferentes delitos, violaciones y algunos como de los derechos humanos. Para esto se debe de tener una preparación y un constante cambio y especialidades de atención a estas víctimas para poder apoyarlas. No solo se les debe de dejar como de que te atiendo por un momento y después pues como que ya como que atendimos un poco tu caso y lo dejamos a medias, sino que este es un proceso que se tiene que ir avanzando poco a poco. No es como nada más de la noche a la mañana, sino este tiene que ser un proceso, vamos a ir cambiando, vamos a ir modificando para las víctimas. Se va a tener un cierto punto de población con más vulnerable, mayor riesgo, ¿verdad? Dentro de ellas va a ser las etnias, la diferencia de género, edad, orientación sexual, clases sociales, formas de ver el mundo. Esto va a ser una población que se va a encontrar afectada en esta parte porque no se va a tener una condición específica para la igualdad. Se va a tener esta diferencia de ideas y lo que va a provocar pues que se tengan estos roces entre estas ideas y pues provoque problemas. Para este término es muy ocupado en la actualidad, pues le atribuye a la interseccionalidad en un enfoque donde se presenta la opresión. Por eso a veces dentro de las escuelas tenemos que evitar como maestros, como docentes, como educadores esta parte de opresión, dejar a los alumnos que se vayan expresando poco a poco y no delimitar a los alumnos siempre de que tienes que hacer estas formas, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que seguir estas reglas, sino dejarlos que ellos vayan explorando de alguna manera su ser y su pensar, y en esta parte pues su aprendizaje, donde sea inclusivo y pues que poco a poco ellos vayan desarrollando diferentes actividades y enseñanzas donde ellos mismos se puedan ver como unas personas productivas de conocimiento y no solo de que van a estar absorbiendo todo el conocimiento de los maestros y no solo como receptores, sino como que también pueden desarrollar estos aprendizajes que les va a servir dentro de la vida cotidiana. Y es por eso que el concepto de interseccionalidad ha sido muy útil para superar la conceptualización aritmética de las desigualdades sociorraciales como fruto de la convergencia, fusión o adicción a distintos criterios de la discriminación. Así lo menciona Dorling en 2008, y es por eso que estos puntos importantes de la interseccionalidad no solo hay que verlo como algo alejado dentro de la educación, sino esto se debe de integrar poco a poco dentro de la educación para que los maestros no lo vean como algo ajeno o como algo que no nos va a servir dentro de las aulas de clase. Tenemos que irlo fundamentando poco a poco, se tiene que ir trabajándonos, igual como había mencionado hace rato, no se va a hacer de la noche a la mañana, sino tiene que llevar un proceso relajado poco a poco y va a tener diferentes puntos que mejorar, o tal vez esto me está sirviendo, esto no me está sirviendo, esto lo puedo mejorar, veo que en esto a los jóvenes no les interesa, pero esa parte que en realidad está impactando y está resolviendo esa necesidad que se tiene dentro de las aulas.
y eso uno como maestro siempre lo debe de ver para no verlo ajeno, o no decir yo estoy aplicando mis actividades pero sin ninguna sesión de lo que es dentro de las escuelas. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, muy importante, para que no se vea como algo ajeno y los alumnos no empiecen a tener una diferencia entre yo tengo diferentes ámbitos, escuela, sociedad, familia, sino al contrario, que estos ámbitos siempre estén relacionados y ninguno de ellos se vea como de que de manera dividida para que esto sea como afectado o que los alumnos vayan a decir, en realidad esto no me va a servir para ninguno de los otros dos factores, sino al contrario, que esto sirva y esto impulse a los jóvenes a su conocimiento y que poco a poco se vayan desarrollando. Estos procesos de articulación van a apoyar a los jóvenes en la integración a las sociedades, no como lo que mencionaba, no ver y notar esa diferencia de que lo de la escuela para la escuela solo me va a servir en la escuela, lo de la sociedad para la sociedad porque ahí lo aprendí y ahí me va a servir. No, hay que tener esta cohesión, esta conexión de estos diferentes ámbitos y también esto va a ser muy importante el control de la violencia hacia los grupos vulnerables, desde las escuelas, casas de la sociedad. Hay que ir integrando poco a poco esta parte social donde se defienda a estos grupos vulnerables y no verlos como grupos vulnerables a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores y a personas con discapacidad. Y creo que aquí sería mi punto. Le agradecemos muchísimo su participación, nos comenta cosas bastante interesantes, pero vamos a ver qué nos dice la maestra Elia sobre eso. Maestra Elia, la escuchamos. Pues bueno, comparto algunos puntos con mi colega y bueno, la interseccionalidad pues son las diferentes formas de opresión que existen en la sociedad. Pues ya veamos racismo, homofobia y todas las que están basadas en la discriminación y la intolerancia, pues no son formas de opresión que podamos decir que son independientes, sino que actúan de forma interrelacionada. ¿Qué queremos decir con esto? Pues de que de este modo se crea un sistema de opresión que refleja la intersección o la unión de distintas formas de discriminación y opresión. Por ejemplo, en un plano, digamos, feminista, lo que se intenta visualizar es que las mujeres, además de ser oprimidas por su género, pues sufren más tipos de opresión por cuestiones de etnia, de raza, de clase social, discapacidad, orientación sexual y otras más que podemos mencionar. Y bueno, ¿por qué es importante saber sobre este concepto? Es importante que los alumnos entiendan que en un mundo tan globalizado, pues no vamos a tener personas iguales y nunca las vamos a tener. Y uno como docente, también estar consciente de los grupos heterogéneos que tenemos y a los cuales impartimos clase. Entonces, ¿por qué es tan importante este concepto? Pues a medida que ha venido evolucionando, nos ha ido permitiendo analizar la manera en cómo distintos sistemas de poder se articulan pues de manera simultánea para llevar a cabo su proyecto de dominación. Nos visibiliza la forma en cómo los sistemas de poder en base a exclusión, opresión y todo lo que venimos diciendo anteriormente, en unas y que pues da poder a algunas otras personas. Y bueno, este concepto ha sido esencial para descubrir todo el centro del poder en el que nos encontramos. Entonces, en cuanto al aula, los alumnos deben de entender que no somos todos iguales y que deben de aprender a convivir todos juntos de una manera armónica y que no está mal que personas tengan diferentes creencias ni nada de eso, sino que al contrario es una manera de conocer nuevas culturas, de abrir nuestras expectativas, de saber que hay algo más, algo más diferente a mí. Algo que sea un poco menos egoísta, es decir, no me voy a centrar en nada más en mi cultura, sino que debo de conocer otras más y esto también lo podemos ver como riqueza cultural, por ejemplo, en cuanto a lenguajes, en cuanto a creencias y todas estas cuestiones. Y también es importante para que entiendan que desde un punto pues de que no discriminen a estas personas de grupos, de determinados grupos y que también se den cuenta en qué momento pueden estar llegando a sufrir discriminación, opresión, no solamente
por ser, por ejemplo, no sus creencias, y tienen que hacer valer sus derechos y tienen que crecer en un ambiente que les favorezca. Entonces, pues hasta aquí mi punto. Yo creo que es muy importante que en el aula se den estos temas y que todos los profesores entiendan y sepan qué hacer en cuanto a qué estoy haciendo yo como docente para favorecer que mi alumno o todos mis alumnos, que son súper diferentes, tengan la misma capacidad o la misma oportunidad de, pues, de tener una educación de calidad y que se puedan desarrollar como personas. Le agradecemos muchísimo su participación, maestra Elia. Maestra Paola, ¿usted qué nos puede decir acerca de la interseccionalidad? Bueno, retomando el punto que acaba de comentar mi colega Elia, dentro de estas formas de opresión, hay una parte que es el enfoque político. En ese enfoque político, igual se divide en varias ramas. El enfoque político unitario es el que considera solamente un eje de desigualdad como el más relevante. Un ejemplo de esto, pues, es el género. Hace unos meses se vio mucho como lo de el racismo, ¿no? Por ejemplo, entonces va como por momentos, ¿no? Realmente no se les da como una importancia igual a todos, sino que va en momentos. Otro enfoque político es el enfoque político múltiple. En este se tratan, pues, diferentes desigualdades como si tuvieran igual relevancia. Es decir, se trata la desigualdad de género como si fuera exactamente igual que el racismo, cuando no son iguales, son muy diferentes entre sí. No estoy diciendo que uno sea más importante que otro, sin embargo creo que su importancia sí es diferente, y pues también no está correcto el tratarlos como pues situaciones completamente iguales, porque realmente no lo son, y también depende mucho del contexto en el que se esté viviendo. Y finalmente tenemos el enfoque político interseccional. En este se consideran las intersecciones entre las diferentes desigualdades y trata las relaciones entre los ejes de desigualdad de acuerdo a cada contexto específico. Por ejemplo, las personas realmente no pertenecen únicamente a una intersección, es decir, yo por ser mujer no pertenezco únicamente a la intersección de género, por ejemplo, sino que se puede pertenecer a varios. Obviamente, una mujer blanca de clase media alta no es lo mismo, o no pasa por lo mismo, o no busca lo mismo que una mujer afrodescendiente de clase media baja. Pues no es igual. Entonces eso hay que considerarlo realmente. No por pertenecer a una intersección significa que todos los de esa intersección van a ser iguales, sino que tienen características incluso de otras intersecciones, y eso también es algo que hay que considerar. Y bueno, dentro de lo que yo creo que busca la interseccionalidad es, pues, más que nada que, pues, los responsables políticos y los activistas generen una dinámica en la que los privilegios y exclusiones que emergen cuando se presta atención a las personas que se encuentran en una interseccionalidad sean distintas desigualdades. Es lo que les mencionaba anteriormente. Realmente no hay una intersección que catalogue a cierto grupo de personas únicamente, puedes pertenecer a varias intersecciones incluso. Y pues creo que eso sería todo por mi parte. Le agradecemos muchísimo sus puntos de vista, bastante interesantes. Y bueno, tenemos el siguiente tema sobre la mesa, el cual es el aprendizaje cooperativo, un concepto que ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años. Así que bueno, vamos a ver qué tiene el maestro Ángel para decirnos sobre esto. Lo escuchamos, maestro. Claro que sí. Bueno, como ya lo he venido mencionando, siempre hay que tener esta
interacción entre los diferentes ámbitos y contextos que se desarrolla el alumno. Como he mencionado, no se deben de ver ajenos ni uno del otro. Es por eso que estos aprendizajes colaborativos, pues debe de estar la integración de todos los personajes escolares y no ver un desliz de algunos otros, porque se pueden tomar como no importantes, pero pues este es un pequeño error. Un aprendizaje colaborativo va a ser un proceso de cooperación. En este caso, dentro de las aulas de clase va a ser dentro del maestro y con el maestro y maestro y alumno maestro. Pues estos procesos de cooperación debe de existir una retroalimentación de ambos para que poco a poco se vaya creciendo y no solo vaya teniendo crecimiento el alumno o el alumno solo vaya recibiendo toda esa información. Esta conciencia de la diversidad se debe tener muy en cuenta, porque esta colaboración no debemos de tomar en cuenta si uno es de alguna región, si otro alumno es de otra región, si tiene diferentes ideales, si presenta diferentes actos religiosos, sino tener la conciencia de esa diversidad que se va a tener dentro de las aulas de clase. Uno como maestro siempre debe de tener en cuenta eso, que va a existir dentro de los salones una gran diversidad. Por eso siempre debemos de planificar procesos de formación docente. Nosotros como docentes debemos de tener esa enseñanza, esas ganas de nosotros como profesores empezar a transmitir eso, que desde nosotros se vea esa biodiversidad, esa diversidad que se encuentra dentro de los alumnos, esa diversidad cultural que cada uno de los alumnos trae impregnada, trae relacionada dentro de sus diferentes ámbitos. Esta va a ser una estrategia muy vista de la cooperación, donde todos los alumnos se vayan a estar relacionando poco a poco y pues se tenga esta interacción y cada vez este aprendizaje vaya creciendo más y se vaya haciendo más fuerte, no al contrario debilitando, no, sino al contrario se vaya haciendo más fuerte, que se vaya apoyando poco a poco. Como menciona Johnson, en el 2006 van a existir diferentes grupos. Uno de ellos es el grupo psico de aprendizaje, otro de ellos es el grupo de aprendizaje tradicional, grupo de alto rendimiento. Él los va clasificando de esta manera para que ver a veces como maestros, pues no verlo así como de que pues este niño sí aprende o este niño no aprende, y a veces tienden mucho a los maestros a hacer esas clasificaciones de cómo aprende el alumno o cómo se está desarrollando el alumno. Entre ellos y nosotros debemos hacer un reforzamiento para mejorar esas dificultades o esas barreras que se presentan en los alumnos como maestros, para que se vayan desarrollando y se vayan mejorando, y como una barda, ese hoyito que va quedando en los alumnos, pues irlo tapando entre todos para que poco a poco sí se vaya creando esta barda y que esta barda les ayude a los alumnos, que sean escalones, que cada vez sea un aprendizaje más colaborativo. Esta estructura colaborativa va a tener interdependencia positiva, mutua, igual. Esto va a estar muy relacionado. Ya estamos tomando la relación de docente y alumno, sino también hay que integrar a los demás personajes escolares, la interacción promotora, habilidades interpersonales y grupales. Este aprendizaje que no solo se quede dentro del alumno, sino sea compartido para los demás. No solo se vea dentro del salón, que estos aprendizajes sean significativos para todos los alumnos, que no lo vea ajeno y que sea una herramienta para ayudar a sus demás compañeros. Un pensamiento grupal, que no solo se cree un pensamiento individual, de yo como alumno, yo no voy a trabajar con él porque tiene diferencia de género, porque tiene diferencia de ideales, porque tiene de otro origen, tiene diferentes raíces. Evitar nosotros como maestros hacer que los alumnos vean esos grupos vulnerables, ver a esos grupos que ellos tienen diferentes, sino verlos como un igual, pero con diferentes necesidades. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque va a ser una responsabilidad individual como maestro y grupal entre todos los personajes que trabajan dentro de esta parte colaborativa, ¿no? Dentro de este aprendizaje colaborativo. Para esto debemos de tomar en cosas que es una parte afectiva, una parte cognitiva. Esta parte cognitiva que los alumnos en realidad van a desarrollar ese tipo de aprendizaje y no solo se va a quedar como de apréndelo pero después no lo utilices, sino poco a poco lo vayas desarrollando, lo vayas retomando en tus diferentes contextos que te desarrollas y no lo veas ajeno. Como sigo repitiendo, de la relación de los contextos que se desarrollan los alumnos
siempre sea significativo para los alumnos, para los profesores, para los padres de familia y para todos. Es por eso que se van a desarrollar en el ámbito afectivo, cognitivo y social. Y creo que hasta aquí sería mi punto de esta parte de aprendizaje colaborativo. Le agradecemos muchísimo su opinión, maestro Ángel. Maestra Elia, ¿qué tiene usted que decirnos? Pues bueno, el aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza que van a partir de una organización, bueno, la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, que como lo mencionaba anteriormente, pues realmente todos nuestros grupos que tenemos van a ser heterogéneos. No podemos tener un grupo que sea homogéneo, que todos aprendan igual, que todos tengan las mismas la misma edad, que tengan el mismo contexto social. Entonces, pues los alumnos van a trabajar conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver pues tareas académicas y van a profundizar en su propio aprendizaje. Es decir, aquí el docente no va a dar todo el conocimiento, sino que los alumnos tienen que profundizar en lo que saben, en lo que quieren aprender y cómo lo van a aprender. Pues bueno, ¿en qué se fundamenta esto? Pues es en valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales existentes en cualquier grupo. Algo muy importante de la educación van a ser estas relaciones que van a tener entre compañeros y que son muy importantes para el desarrollo de su conocimiento. Bueno, también considerar los valores de socialización, integración como eficazmente educativos. Pues estas formas en las que los alumnos se relacionan y que se van intercambiando conocimientos realmente es algo que ayuda mucho a su capacidad cognitiva para aprender y para pues aprender nuevos conocimientos y pues para hacer relaciones entre los conocimientos previos y los que van a adquirir. El aprendizaje por desequilibración, es decir, yo tengo una idea sobre algún tema, pero me junto con alguien que rara vez hablo con él y hablamos del mismo tema y vemos que tenemos diferentes enfoques. Bueno, pues de ahí vamos a aprender algo nuevo. En la teoría del conflicto sociocognitivo, que es básicamente esto de aprender acerca de, aprender a partir de lo que mis compañeros creen, a partir de lo que mis compañeros me pueden aportar a mí, a mis conocimientos previos. Y pues vamos a tener un incremento en el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando de una manera diferente a la que, pues sí, en la que no vamos a estar haciendo lo mismo de siempre, no vamos a tener las mismas actividades. Entonces esto fomenta el aprendizaje significativo. Y bueno, ¿en qué se va a distinguir del trabajo en grupo clásico? Porque podríamos decir que entonces es igual que decirle a un grupo de alumnos que hagan un equipo de 5 personas y que trabajen y ya estamos diciendo que es un aprendizaje cooperativo. Pues no. Para empezar a distinguirlo, pues es en el valorar el potencial educativo de las relaciones, estas relaciones que se van a tener. Entonces hay que diferenciarlo y no estar pensando que va a ser como que lo mismo. Y bueno, las funciones básicas para la cooperación, hay que ponerse de acuerdo sobre lo que hay que realizar. Para esto también tiene que aprender a comunicarse y a socializar con las personas de una manera pues realmente buena, que se lleguen a términos de una manera pues digamos civilizada y no peleando ni de estas maneras. Decidir cómo se hace y qué va a hacer cada quien. Esto también tiene que ver mucho con quién va a tomar la parte del liderazgo y que sea un buen líder, que diga quiénes van a hacer qué cosas y que no lo haga toda una persona y que pues ya no es nuestro trabajo en equipo. Realizar los correspondientes trabajos o pruebas individuales. Esto lo va a hacer el docente para ver qué están aprendiendo cada alumno que tenemos en un grupo, para que así veamos en qué podemos apoyar, pues sí, a la misma dirección, a la misma meta, y que todos aprendan pues el mismo, bueno, no el mismo conocimiento, pero que sí adquieran conocimiento. Discutir las características de lo que realiza o ha realizado cada cual en función de criterios que ya van a estar establecidos y pues van a ser por el profesor y también por el grupo, es decir, vamos a tener ahí en cuenta qué cosas le toca hacer a cada quien
y si las hemos hecho de una manera asertiva o hay que mejorar algo, hay que ver qué nos está funcionando y qué no para llegar a la meta que se estableció. Y bueno, considerar cómo se complementa el trabajo, escoger de entre las pruebas o trabajos individuales aquel que se adopta en común. Y pues eso es como que las funciones básicas de este trabajo y que se puede llevar a cabo en cualquier pues escuela, en cualquier grupo, solamente hay que saberlo adaptar. Y bueno, situaciones indicadas para el trabajo cooperativo. Vamos a requerir algunas situaciones para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, composición de los pequeños grupos, vamos a ver quiénes van a trabajar con quién. Por ejemplo, no ponerlos siempre con los mismos alumnos que trabajan o no dejar que ellos escojan sus grupos, ¿no? Porque ya tenemos esa relación con nuestros amigos, entonces no van a poder aportar mucho a nuestros conocimientos que vamos a adquirir, y no es en mal plan de que no tengan algo que aportarnos, pero ya los conocemos. La organización de las tareas y las actividades, igual como ya lo vengo mencionando, qué va a hacer cada quien y por qué. Aquí también vamos a sacar, digamos, a relucir las habilidades que tiene alguien quizá en la escritura, quizá en la creatividad. Todo esto es para mejorar las habilidades que el alumno tiene y también mejorar las habilidades que pues todos tenemos, pero que a lo mejor no es como que nuestra mejor arma, digamos, pero las vamos a saber utilizar. La distribución de las tareas, quién va a ser de líder, y digo líder, no algo así como que alguien que sea super mandón y que lo hagan, que le hagan caso solamente a él. No, hay que saber ser líder. En la implicación de todos los participantes, esto es muy importante porque todos tienen algo que aportar, todos tienen algo que aprender, entonces todos vamos a trabajar de igual forma para llegar a una meta y no vamos a estar, bueno, lo que queremos impedir aquí es que ciertos alumnos trabajen y que otros no hagan nada y que no adquieran por lo tanto conocimiento. Y pues lo último que tendríamos es el grado de control mutuo y las exigencias mutuas, es decir, qué me tengo que exigir yo para llegar a la meta que me está planteando el profesor, que nos estamos planteando como grupo, qué tengo que hacer yo como persona de forma individual, qué me debo de exigir a mí mismo, ¿no? Entonces esto es muy importante tanto para establecer relaciones con las demás personas, pero también para conocerme y saberme autogestionar todo lo que yo estoy aprendiendo y lo que necesito aprender. Bueno, por último les voy a hablar un poquito de las ventajas de trabajar por medio del aprendizaje cooperativo, y que va a ser pues la motivación por la tarea. El hecho de que tú estés dejando tareas así de manera tradicional, pues realmente no genera motivación en el alumno. Quizá en algunos sí, no podemos generalizar. Sin embargo, por medio del aprendizaje cooperativo, pues vamos a estar, digamos, compitiendo con otros equipos, entonces vamos a motivarnos a hacer un buen trabajo, y siempre la competencia no es de manera negativa, sino siempre buena y en la forma en la que obtengamos conocimiento. Las actitudes de implicación y de iniciativa. Esto es muy importante porque tenemos que hacer que los alumnos se quieran implicar en las tareas, que quieran participar. Entonces, si tú lo pones a hacer algo que se le facilita, pues obviamente lo va a querer hacer y va a tener la motivación. El grado de comprensión de lo que se hace y del por qué se hace. Entonces, el alumno va a tener bien específicamente, pues si ya entendido qué es lo que se tiene que hacer y por qué. Tenemos que darle siempre un motivo al alumno, una razón de ser, porque si no digamos, las actividades pues realmente no generan un conocimiento o pues sí, el gusto por aprender. Pues el volumen de trabajo realizado, hay que hacer que el trabajo no sea una carga excesiva para el alumno, sino que pueda trabajar con otros iguales y que puedan desarrollar diferentes intercambios de conocimientos y que no sea de esta manera tan pesada. Y bueno, la relación social en el aprendizaje. Esto, como se los vengo diciendo, pues es conocer a las personas y conocer todo lo que están pensando, respetar lo que están pensando, no porque yo tenga una idea diferente vamos a tener algún conflicto personal. No, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a
atender nuevas visiones, y yo creo que esto es muy importante pues en un aula de clase, ¿no? Que como lo vengo diciendo, nunca vamos a tener un aula de clase homogénea. Y pues este sería mi punto. Gracias, maestra Elia. Muy interesante lo que nos menciona acerca de llegar a los objetivos aprovechando las áreas de oportunidad. Pero vamos a ver qué nos dice la maestra Paula. Maestra Paula, adelante. Sí, bueno, voy a retomar de igual forma las ventajas de este tipo de aprendizaje. Y bueno, una de esas ventajas sería que los estudiantes desarrollan habilidades interpersonales al estar pues trabajando en equipo. También favorece mucho en lo que es el desarrollo cognitivo. También algo que se aporta es la mejora de la flexibilidad y la responsabilidad y el autoestima. Por ejemplo, en la parte de la responsabilidad, muchas veces cuando es un trabajo individual, la forma en la que se suele pensar es de si no lo hago solamente me afecta a mí, y pues no lo hacen, ¿no? Pero en un trabajo en equipo ya no es lo mismo. Si yo no participo, si yo no hago la actividad que me corresponde, no solamente me afecta a mí, sino afecta a mis demás compañeros. Entonces es importante ser responsable. También favorece lo que es la integración y la socialización, como menciona Elia, pues se pueden integrar, ¿no? Ya no solamente ese grupito de siempre con el que estoy todo el tiempo, sino con los otros integrantes de mi grupo, por ejemplo, para sociabilizar diferentes puntos de vista e integrarnos, ¿no? Con personas que igual no solemos convivir mucho, a pesar de que las tenemos pues, ahí cerca. También ayuda a generar una mayor motivación para realizar el trabajo, y pues se promueve un aprendizaje profundo frente a lo que es el aprendizaje memorístico, es decir, logran entender un poquito más, comprenderlo en lugar de memorizar qué es lo que están diciendo. Y pues bueno, las funciones del profesor, desde mi punto de vista, son 4. La primera es como planificador, para estar ideando pues prácticamente el trabajo que se va a realizar, planearlo muy bien para antes de entregárselos o pedírselos a los estudiantes. Después de eso, el docente se convierte en un mediador para poder mediar más o menos entre la información y el equipo, en caso de que sea en la materia de historia, por ejemplo, como un puente del conocimiento y entre los mismos integrantes del equipo y de otros equipos. Después de eso, el profesor pasa a ser también observador en cómo están trabajando cada grupo con su tarea asignada, y finalmente como evaluador de los resultados que obtuvieron los estudiantes. Algunas propuestas didácticas de este tipo de aprendizaje puede ser grupos de investigación. En estos grupos de investigación, el docente reparte las tareas a los equipos. Es decir, no sé, a uno le va a decir, ¿sabes qué? A ti te toca investigar sobre la independencia de México. Muy bien. Pero no se trata solamente de darle un tema en específico a todo un grupo de 5 o 6 personas. Porque está claro que va a haber personas que van a trabajar más que otras, o va a haber personas que van a trabajar y otras que no van a hacerlo. Entonces, la mejor opción para ese tipo de situaciones pues es repartir las actividades o la tarea que va a realizar el equipo, y también repartir las responsabilidades dentro del equipo, o sea, las responsabilidades individuales. ¿Quién va a hacer qué? Y pues de esta forma se tiene como un mejor control dentro del grupo, y pues no hay ningún problema con que alguien no quiera hacer algo, y pasa lo que mencioné hace nada, que es pues prácticamente que al ser parte de un equipo, si yo no hago lo que me corresponde, no solamente me estoy afectando a mí mismo, sino que también estoy afectando a el resto del equipo. Otra actividad para este tipo de aprendizaje puede ser un torneo, y no un torneo de fútbol ni nada de eso, sino un torneo pues intelectual de algún tema específico,
en el que los integrantes de un grupo, de un salón grandote o de equipos pequeños, se van a dedicar a especializarse en un tema para competir pues con los otros grupos. No sé, puede ser de algún tema específico de historia en este caso, o de matemáticas, de fracciones matemáticas, de hacer, no lo sé, poemas o algo así. Obviamente se puede implementar de diferente forma en diferentes materias, y pues esas serían como dos propuestas que pueden ser muy, muy interesantes de utilizar en las escuelas. Y bueno, eso sería todo. Le agradecemos muchísimo sus opiniones, maestra Paola. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, el cual es la atención diferenciada por el tipo de discapacidad. Vamos a ver qué nos dicen sobre estos temas nuestros expertos. Maestro Ángel, adelante. Claro que sí. Vamos a hablar un poco de lo que son los aprendizajes entre iguales. Este va a ser un diálogo que se tiene que mantener igualitario entre un eje primordial para obtener un aprendizaje transformador. Cada persona de la sociedad, y en este modo las relaciones entre personas, pues van a generar una enseñanza y un aprendizaje. Por eso que hay que tomar estos diálogos, siempre deben de ser muy importantes, no solo dentro de la escuela, sino también fuera de ella. Hay que ver siempre que el alumno esté en constante diálogo con diferentes personas, pero que ese diálogo siempre sea igualitario. Nunca vaya más allá o que no tenga esa importancia de hablar. Ya tenemos en la actualidad que pues a veces se tiene poca interacción entre las personas por el uso del celular, de las tecnologías, de las laptops. Ya no es como antes de que se tiene un diálogo más directo, sabes cómo está interactuando la otra persona, sabes qué reacción está teniendo la otra persona. Es por eso que aquí nosotros como maestros, aclaro, no evitar el uso del teléfono dentro de las escuelas, sino al contrario, usarlo para algo bueno, pero también que este diálogo nunca se pierda, que este diálogo entre los alumnos, maestros y todos los personajes que interactúan dentro de las escuelas no tengan esa dispersión de cada quien en su mundo y cada quien en su entorno, y yo solo cuando te necesito pues te hablo con ese medio, ¿no? Siempre hay que tener en claro eso, y que este diálogo pues tenga un fin, que tenga una producción, que tenga una función, que en este caso sería enseñar y generar aprendizaje dentro de los alumnos, que se empiecen a crear diferentes actividades donde estos grupos vayan interactuándose y relacionándose de alguna manera, que se vayan conociendo como alumnos, porque a veces tenemos algunas ocasiones de que el alumno no conoce a sus demás compañeros, y esto es como que un problema, porque dices, me cierro a mi grupo de amigos y no voy a tener esa parte para estar conociendo a los demás alumnos, para estar conociendo a los demás compañeros, hasta para estar conociendo a tu maestro. Y uno como maestro también debe de darse esa oportunidad a conocer a los alumnos, para que de aquí surjan estas actividades interactivas donde los grupos tengan esta relación y no solo sean receptores de conocimiento, sino al contrario, sino sea algo homogéneo, donde todos vayan formulando esa información, donde todos reciban bienestar de esa información, y no solo un pequeño sector social, no solo un grupo que vas a decir, se le doy la información por un momento, pero pues no le va a servir, no le va a ser funcional en su vida diaria, sino esta integración entre las personas escolares de una manera voluntaria. Esto es óptimo para la participación igualitaria, con uso de elementos que promuevan una educación inclusiva. Aquí es muy importante esta palabra de diálogo e inclusión, y aprendizaje entre iguales. Al tener una educación inclusiva dentro de las escuelas, donde el alumno esté fomentando esa educación, que esté desarrollando esa parte inclusiva, y tanto el propio maestro esté generando estos aprendizajes y estas propuestas de inclusión, pues van a ser una parte muy importante para que el alumno la sepa identificar, y no solo la vea como que el maestro está haciendo el trabajo, pero como yo como alumno no lo voy a hacer porque no es mi trabajo. Ellos deben de tener su parte para su trabajo. Ellos deben tomar en cuenta esta parte de una educación inclusiva, donde existan estos grupos de trabajo y propuestas innovadoras para el docente. Aquí ya tenemos el trabajo del docente, quien tenga una educación inclusiva,
propuestas innovadoras donde los docentes la generen y se creen grupos de diálogo igualitarios. Esto va a ser una parte muy importante porque se va a tomar el género, la parte del significado igualitario, inclusión, donde conocer que son las mismas personas con diferentes necesidades o diferentes maneras de aprendizaje. Es por eso que se va a tener una misión y un valor que van a ser respectivos a potenciar las máximas relaciones de una educación igualitaria. Esto va a ser primordial para estar creando diferentes valores, para fomentar y reforzar los valores que ya traen los alumnos. Hay algunos que los van a traer más elevados que otros. Hasta los propios docentes hay que tener en cuenta que estos valores pues varían, ¿no? Unos les van a tomar más importancia a algunos que a otros, va a ser una escala, depende de la ideología que estén manejando los maestros. Para esto es como respetar las ideas que va a tener las otras personas. Uno como docente siempre tiene que estar como un punto claro de que no puede juzgar a los alumnos, sean como sean, piensen como piensen. Debemos de tener en claro, muy en cuenta eso, que uno como docente no se tiene que rebajar al nivel que tienen los alumnos, y aquí no verlo como un nivel, sino decir como yo soy mayor, yo tengo mayor experiencia, ustedes solo van a seguir mis órdenes. No, hay que verlo esto que va a ser una conclusión, una conexión entre alumno y maestro para estar aportando diferentes ideas, pero siempre tomando en cuenta y poniendo una barrera que se deben de respetar las ideas que esté desarrollando otra persona, otro profesor, otro padre de familia, otro trabajador escolar, no solo vistos trabajadores escolares como maestros, directivos, entre otros, sino ver el respeto a las diferentes personas, diferentes trabajos que se van a crear dentro de las escuelas, porque también hay que tomar muy en cuenta que la relación de las escuelas y los ámbitos sociales pues va a tener una relación muy grande, porque uno como maestro, la escuela, los personajes que trabajan dentro de ella están preparando a los alumnos para el desarrollo de estos aprendizajes, pero después para que ellos vayan a una parte laboral, para verlos que ellos esto que han desarrollado en la escuela, en la casa y en la sociedad, pues vaya cada vez influyendo más en su manera de pensar, en su manera de actuar y en su manera de representarse hacia la sociedad. También deben de existir argumentos a partir de las opiniones. Es decir, yo estoy opinando esto porque yo tengo estos ideales, porque a mí me crearon de esta manera, porque yo pienso esto, porque yo pienso el otro. Siempre hay que tener ese argumento de por qué estoy pensando así, por qué estoy actuando así, por qué me estoy desarrollando así. No solo verlo porque yo soy así, sino debemos tener en cuenta qué se está desarrollando y de qué manera está desarrollando estos puntos, estas acciones que yo estoy tomando en los contextos que yo me desarrollo. Hablando como maestro y como alumno, nunca hay que olvidar estas partes, ¿no? Que no solo se debe de tener la interacción de estos, se debe tener una gran interacción, pero en esta parte pues sí va más centrada a los maestros y alumnos, donde se tengan diferentes ideas, argumentos a partir de las opiniones. Si tú tienes una opinión diferente, ok, yo la voy a fundamentar con mis argumentos y por qué creo que esa idea tú la tienes, desde una vista propia, tanto desde una vista general, tanto desde una vista hacia otra persona. Por eso siempre hay que trabajar la cohesión de grupos que creen lazos entre los alumnos, cuyo objetivo sea potencializar esa relación, potencializar ese crecimiento, tanto de una manera individual y social, donde no solo se vea como algo ajeno, que eso no nos va a servir porque yo estoy en mi burbujita, tú en otra persona, tú estás en tu burbuja, sino al contrario, que estas burbujas pues se vayan haciendo más grandes y que en algún momento se puedan interrelacionar estas burbujas y se pueda hacer una gran burbuja donde todos podamos estar dialogando de una manera correcta y sin ninguna barrera de que tú tienes estas ideas y tú tienes estas ideas, sino estar relacionando, estar hablando, estar charlando, estar platicando, sin olvidar la conexión que se puede tener, pero sin tampoco olvidar esa falta de ese respeto o esos valores que se pueden tener dentro de las aulas. Es por eso que promocionar las escuelas y entrar en un contacto entre los padres va a ser una sección presente en la historia para tener una visión y valores en los planes de estudio. Es por eso que la interacción que se debe de tener no solo es dentro de los alumnos, no solo es en esta parte de un aprendizaje entre iguales,
verlo como el de los alumnos. Uno como maestro, uno como padre de familia, debe de tener esos aprendizajes, que no porque mi hijo va bien y el de usted no tiene un buen desarrollo de calificaciones, yo no le voy a hablar y solo me voy a juntar con los padres, que sí, este ejemplo debe de estar muy inmerso dentro de todas las personas. Debemos de irlo desarrollando poco a poco, y para desarrollarlo, pues obviamente uno tiene que empezar a desarrollarlo desde propia persona. Esto se va a ver visto como una metodología que permite el desarrollo de capacidades intelectuales. No solo ver al diálogo como, ok, voy a platicar con esa persona porque tiene ideales diferentes y porque tiene una religión diferente, y ya con eso voy a tener un aprendizaje entre iguales y pues echamos cotorreo, como a veces se dice esta palabra, echamos plática, echamos chismecito. No, ver qué aprendizaje entre iguales tiene un objetivo y qué puedo desarrollar de eso, y ver que esta es una serie de métodos que va a permitir desarrollar diferentes capacidades. No solo es tener el diálogo, no solo es aprender, no solo es enseñar por enseñar. Se tiene un objetivo, debe de tener marcado un objetivo dentro de esta metodología, dentro de estas capacidades. Para esto también debemos de tomar en cuenta que existen diferentes competencias como sociales y emocionales. Nunca olvidar esta parte de que uno como persona siente emociones, uno como persona va a impartir emociones dentro de los alumnos y los alumnos hacia nosotros, y todas las personas en algún momento vamos a desarrollar diferentes emociones al momento de estar dialogando. Tal vez va a haber con algunas personas que desarrollemos mayor cantidad de emociones y con algunas que vamos a tener disminución de emociones, pero pues esto hay que tenerlo en cuenta, que no porque con esta persona tuve más, obviamente sí se va a tener un enfoque más hacia otra persona, pero nunca olvidar esa parte de que se debe tener un diálogo e interacción entre la mayoría de personas o entre todas las personas. Para esto, promover los trabajos en equipo va a ser una parte muy importante, porque aquí van a estar relacionando, aquí se van a estar trabajando, aquí van a estar conociendo, aquí van a saber, a veces conocen sus mayores partes, sus mayores conocimientos de cómo se desarrollan dentro de los trabajos de equipo. De esta manera, esta persona sí trabaja, o esta persona le cuesta trabajar un poco, pero lo hace de una buena manera. A este alumno le cuesta trabajar, o a este alumno le cuesta leer, a este alumno le cuesta dibujar, pero ¿qué tal si a él le gusta leer y él sabe desarrollar muy buenas ideas? Pero pues él lo puede complementar dibujando, él lo puede complementar hablando. Hay que crear estos aprendizajes entre iguales, donde no hay que dividir esos conocimientos, sino al contrario, involucrar dentro de los alumnos todos estos aprendizajes y valorarlo como maestro, como alumno, como padres de familia, como trabajadores escolares, valorar esto dentro de una diversidad, que siempre tenemos que despertar algo muy importante, que a veces o en pocas ocasiones lo dejamos ahí durmiendo, que siga durmiendo como un niño, que siga, que es la empatía. Hay que recordar esto, que vamos a tener la empatía para aprender a respetar las opiniones de otros compañeros. Y pues hasta aquí sería mi punto. Le agradecemos mucho su punto de vista, maestro Ángel. Bueno, pasamos con la maestra Elia. Maestra Elia, ¿qué tiene que decir usted? Bueno, pues primeramente empecemos con qué entendemos por atención diferenciada en el aula. Pues ya lo hemos venido diciendo en todo este momento. Los niños y las niñas de nuestras aulas constituyen un conjunto variado, van a provenir de diversos ambientes, llegan a la escuela con diferentes niveles de madurez emocional y social, y sus intereses difieren mucho en contenido e intensidad, y algunos muestran ciertos aprendizajes, por ejemplo, en algunas materias que pues, son más acordes a su edad, o tal vez no, que los de sus compañeros. Entonces, la atención diferenciada va a ser, el propósito va a ser que el maestro maximice el éxito en el aprendizaje individual y el desarrollo de cada estudiante. Actualmente, en el sistema educativo, pues se quiere una educación inclusiva, alguna discapacidad auditiva, visual, cognitiva, motriz, o alguna de estas múltiples discapacidades que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer si realmente no se tiene una capacitación
buena para los docentes y que puedan lidiar con estas discapacidades. No está mal, hay que recalcar mucho esto, no está mal el hecho de que si uno como padre de un joven, de algún niño con discapacidad, lo lleva a escuelas públicas. Claro que no. Esto es algo que se tiene que hacer un llamado tanto pues, a las autoridades como a los docentes, pues de que tengan esta preparación para que los docentes puedan tener esta atención diferenciada, tanto con los jóvenes que no tienen discapacidad, pero que sí tienen intereses, que sí tienen contextos diferentes, y también con los alumnos con discapacidad, para que todos aprendan de lo que se les está enseñando. Por ejemplo, un maestro de historia pues tiene que hacer que aprendan historia, tanto sus alumnos con o sin discapacidad, y que no van a aprender todos de una manera igual. Entonces, ¿cuál es qué tenemos que hacer como docentes para tener una atención diferenciada en el aula? Pues primeramente vamos a promover el compromiso tanto de los docentes como de las otras personas encargadas de la educación, directores, padres de familia, etcétera, con el aprendizaje de cada estudiante y no dejarnos ir llevar porque ya aprendieron 15 alumnos, pues ya no, pasamos al siguiente tema. Promover la participación de todos y cada uno de los estudiantes. Todos los estudiantes que tengamos en el aula tienen que aprender la materia que estamos impartiendo. Tenga discapacidad o no tenga discapacidad, tenemos que saber enseñarle a ese niño, a ese estudiante, lo que estamos impartiendo. Maximizar el tiempo de aprendizaje efectivo, es decir, que nuestras planeaciones, nuestras situaciones didácticas tengan como objetivo la apropiación de los conocimientos por parte del alumno y no solamente yo pararme a explicar un tema que quién sabe si estén entendiendo los jóvenes o no. Ofrecer objetivos claros antes de comenzar la enseñanza, es decir, vamos a decir a los alumnos qué esperamos que aprendan, para qué, porque es algo muy importante que los jóvenes deben de entender. ¿Cómo se van a manifestar algunas necesidades de los estudiantes con dificultades? Aquí no estamos hablando mucho de la discapacidad, sino algunas dificultades que van a tener algunos alumnos. Y pueden variar con el tiempo. Por ejemplo, un estudiante puede tener dificultades por un periodo corto o durante un ciclo escolar, pero puede ser que las dificultades se vayan o digamos mejoren y ya no tengamos estas dificultades en el siguiente ciclo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, en pocas palabras y resumiéndolo, es que el docente debe de aprender a saber enseñar a los alumnos con discapacidad, o sin discapacidad, pero con intereses diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de alumnos súper heterogéneo, entonces no podemos aplicar la misma planeación que yo tengo para un grupo para otro grupo, porque son muy diferentes. De hecho, en el mismo grupo vamos a tener diferentes estilos de aprendizaje, diferentes dificultades, y pues algunas veces vamos a tener alumnos con discapacidad. Para esto creo firmemente que la educación, la Secretaría de Educación debería de implementar cursos para los docentes para que puedan llevar a cabo una enseñanza de manera pues efectiva en este tipo de alumnos. Por ejemplo, aprender el lenguaje de señas, algunas otras cosas. Y pues sí, prácticamente eso sería mi punto de vista. Hay que aprender a enseñar a cada tipo de alumno que tenemos y no centrarnos nada más en los que sí, todos sacan 10 y del grupito que saca 10 y ya con eso me conformo. No, hay que hacer que cada uno de los estudiantes que tengamos se lleven el conocimiento. Y pues ese sería mi punto de vista. Muy informativo su punto de vista, maestra Elia. Maestra Paola, tiene la palabra. Sí, gracias. En esta parte a mí me gustaría mencionar o hablar acerca de algo que leí hace poco, que fue una investigación
que se realizó en una universidad para ver cómo funcionaba el trabajar pues bueno, con la metodología del aprendizaje entre iguales con tutores. Esto se dividió como en dos grupos. El primer grupo era pues prácticamente un grupo como súper específico de tutores. Los tutores se seleccionaron de forma voluntaria. Los que quisieron ser tutores asistieron y se inscribieron como tutores. Y también algunos de los tutores fueron seleccionados pues, por los docentes, de aquellos que tenían como mejor calificación en la materia y etc. El resto del grupo se dejó como tutorados y se comenzó la actividad. Hubo un mínimo porcentaje de tutores que no asistieron. Y realmente fue muy desigual. Bueno, no fue un mínimo, fueron muchísimos. Fueron un 86% de los tutores asistieron y el resto no. Y pues esto fue como muy contrastante, el hecho de que hayan asistido el 86% de los tutores, cuando nada más el 56% de los tutorados asistieron. Es decir, casi la mitad faltó de tutorados. Lo interesante aquí es que durante estas sesiones de tutorado en la que estuvieron trabajando, posterior a esto se realizó pues un examen, por así decirlo, una evaluación, en la cual los tutores salieron con calificaciones muy altas, o sea, considerablemente altas a la calificación de los grupos tutorados. Ninguno de los tutores reprobó y bueno, el porcentaje de los alumnos tutorados que reprobaron fueron el 26%, que es más o menos como una cuarta parte de los tutorados, y un 45% de los alumnos que no asistieron a la tutoría reprobaron. Es decir, la mitad, más o menos, un poquito menos de la mitad, de los que no asistieron a ninguna tutoría, ni como tutores ni como tutorados, reprobaron. Y aquellos que sí asistieron, pues fue el menor porcentaje, reprobaron. Ahora lo contrastamos como con el otro grupo, que fueron el grupo sin tutores definidos. Es decir, aquí los alumnos que decidieron participar en las sesiones fueron voluntarios. Dentro de estas sesiones, los que asistieron ahí, pues prácticamente se iban como seleccionando aquellos que podían llegar a ser tutores y aquellos que podían llegar a ser tutorados, y se dividieron 35 tutores y 37 tutorados. De estos, los tutores también, dentro de los resultados, ya después de las evaluaciones, los tutores también obtuvieron mejores calificaciones que los tutorados. Pero en este caso, los tutores, 3 tutores reprobaron. Y de aquellos tutorados, 16 fueron los que reprobaron. Entonces, es como muy controversial y se pueden comparar estos dos grupos en los que, desde mi punto de vista, de acuerdo a los resultados obtenidos de estos dos grupos, es mejor que el docente seleccione a los tutores y pues prácticamente que se obligue al grupo a ser tutor o a ser tutorado, porque al final de cuentas es beneficio para todos. Realmente como tutor no solamente estás aportando o estás ayudando a alguien más, sino que el estar como repasando todos estos temas también le favorece mucho al tutor. Más sin embargo, si tú tienes un grupo en el que tú les vas a decir, va a haber tutores y va a haber tutorados, ¿quién quiere ser o a ver cuál ahí más o menos? Pues van a haber muchos reprobados. De igual forma, aquellos que no quieren participar ni como tutores ni como tutorados tuvieron un porcentaje muy alto
de reprobados. Entonces, pues creo que el aprendizaje de esta forma o el trabajar de esta forma con los alumnos, el aprendizaje entre iguales aporta muchísimo a aquellas personas que saben y a aquellas personas que no saben tanto. Entonces es como un trabajo en equipo. Realmente no se esperaría al 100%, ¿no?, que un tutorado obtenga la misma calificación que un tutor, porque pues inició un poquito más abajo en el inicio de las sesiones. Sin embargo, pues mejoró muchísimo, y de igual forma, igual en algunas ocasiones, quizá no entiendas lo que el maestro dijo, o quizá no entiendas a qué se refiere el maestro por cualquier motivo, ¿no? A veces nos cuesta como entender lo que algunas personas explican, y cuando te lo explica alguien más lo entiendes y dices, wow, yo pensaba que era mucho más difícil y resulta que es súper fácil. Entonces el aprendizaje entre iguales, el estar trabajando en conjunto para obtener un resultado, no solamente beneficia a una cantidad de personas en específico o solamente a un grupo o al grupo necesitado, ¿no? Beneficia a todos. Y pues bueno, esta sería mi intervención. Le agradecemos muchísimo su intervención, maestra Paola. Bueno, vamos con los últimos temas de la noche, que sería el aprendizaje entre iguales y la interculturalidad en las escuelas. Vamos a ver qué nos dicen los expertos. Maestro Ángel, lo escuchamos. Claro, vamos a hablar de este tema que a veces puede ser un poco difícil, ¿no? Pero pues la educación va a ser una integración de sujetos escolares, donde la diversidad como una base cultural, social, y el desarrollo de las escuelas, donde se genere pues diferente igualdad, pero también se conozca a todos los alumnos y profesores sin ninguna diferencia. Esto va a llevar una pues, relación muy estable, ¿no?, del conocimiento de ambos, como ya se ha mencionado, que no solo se pierda como de yo me conozco y no conozco a las demás personas, sino que se vaya conociendo a todas las personas que trabajamos en nuestro contexto, porque pues ni las veces es la poca relación que hemos estado tomando actualmente, que ya ni a veces ni los buenos días ni buenas tardes nos decimos, ¿no? Sino debe de conocer esta interacción mínimo, a iniciar con una mínima interacción para que este desarrollo se vaya creando cada vez mejor. Por eso esta parte de la educación es especial, ¿no? Va a ser una herramienta para el cambio de la educación dentro de las escuelas, con la posibilidad de la innovación. Ya cuando una educación va a ser una educación especial o de aprendizajes diferentes, pues hay que tomarlo muy en cuenta, de que un maestro pues va a tener que salir de su zona de confort para crear estas nuevas actividades y herramientas didácticas para su innovación, donde se puede existir una relación y una interculturalidad, como lo habíamos mencionado, entre los diferentes alumnos, porque vamos a tener a alumnos en algún momento con aprendizajes diferentes, no con discapacidades, sino con aprendizajes diferentes. Esta va a ser una posibilidad de innovación muy grande, porque va a existir una mayor integración, una mejora de las escuelas y de las clases, porque se puede tener escuelas con grandes estructuras, con grandes pensamientos, con grandes maestros, pero si no se tiene esa integración que se dentro de los alumnos, pues va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil que esta parte se vaya integrando poco a poco, se integre la innovación y la mejora de los sectores escolares. Hay que tener en cuenta esto, que los sectores escolares se vaya concebiendo un poco más como una parte en que los maestros tenemos que mejorar, una parte en que los maestros tenemos que innovar, tenemos que cambiar. Es la parte como maestros no le toca a los alumnos. Nosotros como maestros tenemos que hacer esa selección de actividades que cada vez vayan envolviendo más a los alumnos, que cada vez se vayan integrando más los alumnos, que no ver esas diferencias, no ver esa parte de que y de tomarlo como el término aprendizajes diferentes, y no decir eso como de
es que voy a dar clases a un discapacitado, aprendizajes diferentes. Esto hay que tenerlo como en cuenta. El análisis y la observación dentro de las aulas de clase, uno como maestro, eso va a estar más desarrollado en el papel del docente, va a ser una parte fundamental para la evolución y el desarrollo del estado actual y en la educación especial, para construir la configuración de discursos, para facilitar la aproximación de las fuentes teóricas, que hay que tomar en cuenta mucho esto, de que podemos manejar mucha información, pero ¿qué de esa información es significante para los alumnos? ¿Qué de esa información en realidad le está haciendo un impacto a los alumnos? Hay que tener en cuenta de que pues este es un aprendizaje diferenciado por tipo de discapacidad, pero de alguna manera se tiene que llevar integrado y relacionado cada discapacidad, cada aprendizaje diferente, cada manera de aprender, cada cabecita que nosotros vamos a manejar, pues va a tener una idea diferente, y esto hay que tomarlo en cuenta, que nuestras fuentes, nuestra información, nuestro conocimiento que les vamos a dar a ellos, pues debemos de tenerlo en cuenta de que para ellos va a ser significativo, un aprendizaje significativo. Es por eso que los problemas dentro de la educación se van a hacer presentes en esta manera. Hay que tener en cuenta, uno como maestro, que no todo va a ser un campo lleno de rosas, no todo nos va a salir a la perfección, no todas las planeaciones nos van a salir al punto exacto de cómo se va desarrollando todo esto. Se va a ir poco a poco integrando cada una de estas maneras de estar enseñando, de estas maneras que los alumnos vayan aprendiendo. Es por eso que debemos de tener en cuenta que siempre se nos van a presentar barreras que nos impidan seguir estas cosas, pero es por eso que nosotros debemos de observar y desarrollar y decir, ok, esto no me está sirviendo, esto me está sirviendo dentro de mis aulas, esto le está sirviendo a los alumnos, esto le está sirviendo un impacto a los alumnos. Solo verlo como, sí, pues ya hice mi planeación, pero pues no conozco a los alumnos, no conozco más de ellos. Es por eso que debemos tener en cuenta eso, de que los alumnos pues van a estar relacionados, van a estar fundamentados en nuestras actividades para que poco a poco se vayan integrando. Estos problemas pues también va a crear un retraso mental que va a dejar concebir unos rezagos educativos, unos rezagos que se van creando poco a poco. Dentro de esto, pues hay que tomar en cuenta que uno como maestro va a tener esas dificultades, los rezagos educativos. Ahorita, en tiempos de pandemia, queramos o no, los alumnos se van a tener y van a mantener un rezago educativo, porque no se está aprendiendo de la misma manera como está aprendiendo dentro de las aulas de clase. Tal vez algunos de los alumnos no van a tener las mismas herramientas que tiene un alumno, se podría decir, que de una zona centro, y eso, de todos modos, en la zona centro a veces se tiene dificultades para tener esas herramientas digitales, para tener el internet, para tener la luz. Si en el centro a veces es difícil mantener estas cosas tanto económicamente, por los contextos, porque ya hubo fallas, es difícil, y tomándolo en regiones o en centros que no llega con gran facilidad estas herramientas, es cuando ahí nosotros debemos de tomar en cuenta que va a existir un retraso, que los alumnos no están aprendiendo de alguna manera que les ayude, sino al contrario, estamos ateniéndonos a ese rezago. Ese rezago lo debemos evitar, pero reforzándolo de algunas otras maneras, porque ya estamos en pandemia. Buscar diferentes herramientas, diferentes estrategias, donde los alumnos puedan seguir con ese conocimiento, que no retomar lo que va a ser igual, pero sí tener una similitud. Esto va a ser muy claro. Esto va a ser muy claro de que los alumnos pues van a estar desarrollando actividades, pero como menciono, si a veces uno está, se podría decir, en zonas más urbanizadas, es difícil obtener conocimientos, es difícil tener las clases, es difícil tener esos aprendizajes. Para otros lugares que están más lejanos, que a veces llega la luz, pues obviamente que esas herramientas que se están desarrollando, pues no se van a tener. Para eso hay que tenerlo muy en claro, que debemos de conocer a los alumnos para poder desarrollar nuestras actividades y todo lo que vamos a desarrollar en nuestras clases. Y hasta aquí sería mi parte. Una vez más, maestro Ángel, le agradecemos muchísimo su opinión, bastante interesante. Maestra Elia, ¿qué tiene que usted que decirnos sobre la interculturalidad? Pues sí, bueno, voy a resumir mucho esta parte de la educación intercultural. Y bueno, es una propuesta que promueve y favorece dinámicas de inclusión
que es lo que venimos hablando acerca de todas estas formas de ser diferentes, por ejemplo, por raza, por etnias, por el idioma que se habla, incluso el lenguaje. Y bueno, la educación intercultural pues es una alternativa que promueve y favorece estas dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia pues dentro del entorno educativo. Esto quiere decir, y es algo que debemos de entender, es que la escuela es un medio por el cual se socializa. Entonces los alumnos deben de aprender a tolerar, a convivir con estas personas que son diferentes a ellos. Y bueno, la escuela y la forma de enseñar va a favorecer que pues esto se logre. Pues ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pues con diferentes culturas, justas, equitativa. Quiere decir que pues el alumno tiene que aprender a saber desarrollarse en una sociedad así, donde no solamente es una cultura, donde no todos son iguales, y pues esto es una manera de hacer que la educación sea para toda la población. Bueno, porque esto va a suponer, como ya se los dije, una convivencia respetuosa entre todas las personas, entre todos los agentes dentro de la escuela, tanto con maestros, porque a veces solamente nos referimos a que los alumnos deben de respetar estas cuestiones, pero también deben de aprender a respetar estas cuestiones los docentes, los directivos, los padres de familia y pues también los alumnos, obviamente. Y bueno, las comunidades en las que se encuentran las escuelas también es algo que es muy importante. Hay que aprender a reconocer sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. Por ejemplo, si en alguna escuela urbana tenemos alguna persona de descendencia, no sé, afromexicana, pues aprender que también son parte de este contexto en el que estamos viviendo, que son parte de nuestro país, que sí son diferentes, pero que tenemos que aprender a convivir con ellos. Y como lo he venido diciendo y que creo firmemente, ser interculturales, pues, ¿cómo decirlo? Aplicar esto a nuestra vida diaria trae algo muy bueno, que es conocer diferentes culturas, expandir nuestra visión, saber un poquito más acerca de muchas culturas y poder intercambiar, ¿por qué no?, algunos conocimientos, tanto, no sé, de lenguas o pues cuestiones muy, muy variadas y que realmente pueden aportar mucho a una experiencia buena y que no debemos de estar pensando solamente en algo que nos hace diferentes y empezar a entender que hay muchísimas cosas que nos hacen similares. Bueno, pues con esto sería mi punto de vista y creo que es algo muy, muy importante que los docentes aprendan a sobrellevar a los alumnos que tienen y que aprendan a valorar a cada alumno que tiene, porque estoy segura que cada alumno puede aportar cuestiones muy, muy importantes desde su cultura, desde su perspectiva, desde su cosmovisión a una clase. Entonces, eso sería por mi parte. Se lo agradecemos muchísimo, maestra Elia. Por último, tenemos la participación de la maestra Paola. Adelante, por favor. Sí, bueno, referente al tema de esta atención diferenciada por tipo de discapacidad, es importante también preguntarnos cuáles son los tipos de discapacidad, digo, porque no, la discapacidad no es como un tema grandote que lo abarca todo, sino que se diferencia por tipos de discapacidad y dentro de este línea de tipos de discapacidad se encuentran las discapacidades, ¿no? Las diferentes discapacidades. Y pues bueno, tenemos lo que son 5 diferentes tipos de discapacidad. La primera es la discapacidad física, que son estas personas que por cualquier razón no tienen o tienen una movilidad reducida, encuentran barreras
para moverse o de estas formas y para cambiar o mantener una posición corporal. También para manipular algún objeto o la autonomía o independiente que usan ayudas técnicas. Por ejemplo, aquellas personas que, pues bueno, por ejemplo, se les llegó a amputar un pie o algo así, ellos tienen una discapacidad física porque pues les cuesta movilizarse un poco, incluso utilizando ayudas técnicas o prótesis para poder moverse. Ellos entran como dentro de este tipo de discapacidad, que son las discapacidades físicas. El otro tipo de discapacidad es la discapacidad sensorial, la cual es de aquellas personas que por alguna afectación completa o imparcial en los sentidos de la visión, de la audición o en ambos, se encuentran pues dificultades para comunicarse, desempeñarse también en sus actividades como cotidianas, en igual de condiciones. En esta discapacidad sensorial, por ejemplo, puede haber una persona que es completamente sorda o parcialmente sorda, entra como dentro de esta parte de la discapacidad sensorial. También otro tipo de discapacidad es la discapacidad cognitiva, en la cual se encuentran las personas con un proceso de pensamiento, aprendizaje y adquisición del conocimiento que es diferente. Ahí se encuentran este tipo de personas que tienen un proceso de aprendizaje diferente al resto, ¿no? Y después tenemos la discapacidad mental. En esta se encuentran las personas cuyas funciones o estructuras mentales o psicosociales son diferentes. Por lo tanto, pueden presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas diferentes grados de dificultad en la ejecución de actividades que implican organizar sus rutinas, manejar el estrés, las emociones, interactuar y también relacionarse con otras personas. Dentro de aquí se encuentran pues, las personas con las discapacidades mentales. Y por último está la discapacidad múltiple, los cuales son los casos en los que las anteriores tipos de discapacidades que mencioné se combinan en una misma persona y generan necesidades complejas y súper diferentes. No necesariamente tiene que ser como una mezcla de dos tipos diferentes de discapacidad, como discapacidad cognitiva y discapacidad sensorial o discapacidad física, sino también puede ser un mismo tipo de discapacidad, pero con dos discapacidades diferentes. Un ejemplo de esto, para que se entienda un poquito mejor, son aquellas personas que tienen sordoceguera, es decir, que tienen problemas de audición, ya sea parcial o completamente ciegos, y también pues completamente sordos o parcialmente sordos, que se les combinan estos dos tipos de discapacidad y pues generan una discapacidad múltiple. Y pues bueno, lo que no necesitan las personas para aprender este tipo de discapacidades en el aula, ¿qué se necesita? Algo importante es la donación de los medios especiales de acceso pues, al currículum mediante equipamiento necesario dependiendo de el tipo de personas que tengan o el tipo de discapacidad que tengan las personas que asisten a la escuela. También, por ejemplo, un currículo especial o modificado en la que se incluya a este tipo de personas con discapacidades. Y bueno, también una particular atención a la estructura social y al clima emocional en los que tiene pues, lugar la educación. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Bueno,
Bueno, le agradecemos muchísimo su participación, al igual que al resto de maestros, maestro Ángel, maestra Elia, maestra Paola. Gracias por haberse tomado su tiempo para responder estas preguntas, para presentarse en este podcast. Igualmente a nuestro querido público, a todos nuestros oyentes, le agradecemos muchísimo su tiempo. Y pues nada, gente, gracias por escucharnos y por favor, ahora más que nunca, cuídense.